Cuando entré en casa esa tarde, con las bolsas de la compra colgando de mis brazos cansados, lo único que quería era sentarme, quitarme los zapatos y prepararme un té. Había caminado más de lo normal porque el supermercado del barrio estaba cerrado por remodelación, y a mis 69 años, cada cuadra extra se siente el doble. Cerré la puerta detrás de mí con el pie, como siempre hago, y dejé las bolsas sobre la mesa del recibidor. Fue entonces cuando lo escuché. Un clic seco, metálico, inconfundible. La llave girando en la cerradura desde adentro. Me giré despacio, extrañada, y vi a Rafaela parada frente a la puerta de entrada. Mi empleada doméstica de casi 15 años. Pero no estaba limpiando ni ordenando nada. Tenía la llave en la mano y me miraba con una expresión que nunca le había visto antes. Seria. Determinada. Casi asustada. Rafaela, ¿qué haces? Le pregunté con una sonrisa nerviosa, porque la escena era tan absurda que pensé que tal vez estaba jugando o que había alguna confusión. Pero ella no sonrió. Dio un paso hacia mí, guardó la llave en el bolsillo de su delantal y habló con una voz que me heló la sangre. Señora Ivete, guardé un secreto de sus hijos durante años. Durante años callé cosas que vi, que escuché, porque no era mi lugar decir nada. Pero esta vez la mentira fue demasiado lejos. Ya no puedo quedarme callada. Solté una risa incómoda. Rafaela, está siendo muy dramática, le dije, intentando quitarle peso al asunto. ¿De qué secreto hablas? ¡Qué mentira! Mis hijos son adultos responsables, no tienen nada que esconder. Ella negó con la cabeza lentamente y sacó su teléfono celular del otro bolsillo. No se trata de esconder, señora. Se trata de planear. Y lo que están planeando es contra usted. El aire en la sala se volvió pesado. Mi sonrisa se desvaneció. Rafaela nunca había sido dramática. Era una mujer callada, trabajadora, de esas que hacen su labor sin meterse en líos. Si estaba haciendo esto, encerrándome en mi propia casa para hablar conmigo, entonces algo muy serio estaba pasando. Todavía lo estaba encontrando gracioso, casi surrealista, hasta que ella abrió la boca otra vez y empezó a decir los nombres. Ignacio. Paula. Doctor Pascual. Asilo San Jerónimo. Cada nombre cayó como una piedra en mi estómago. Ignacio era mi hijo mayor. Paula, mi única hija. El doctor Pascual no lo conocía. Y el asilo San Jerónimo. Había pasado frente a ese lugar varias veces. Era un lugar gris, con rejas en las ventanas, donde la gente mayor iba cuando sus familias ya no querían ocuparse de ellos. ¿Qué tienen que ver esos nombres con un secreto?, pregunté, sintiendo como mi voz empezaba a temblar. Rafaela respiró hondo. Señora, siéntese, por favor. Esto que voy a decirle no es fácil de escuchar. Y necesita estar sentada. Mis piernas obedecieron antes que mi mente. Me dejé caer en el sofá de la sala, con el corazón golpeándome el pecho. Rafaela se sentó frente a mí, en el sillón donde mi esposo solía leer el periódico cada mañana. Ese sillón que llevaba vacío 12 años. Hace más de un año empecé a notar cosas raras, comenzó a decir. Ignacio venía a la casa cuando usted no estaba. Entraba con su llave, revisaba papeles en su escritorio, hacía llamadas en voz baja. Al principio pensé que solo la estaba ayudando con trámites, cosas de bancos o documentos. Pero un día lo escuché hablar por teléfono. Mencionó al doctor Pascual. Y después dijo su nombre, señora. Dijo que necesitaban hacerle una evaluación. Una evaluación, repetí, confundida. ¿Qué tipo de evaluación? Rafaela apretó los labios. Una evaluación psiquiátrica. Para determinar si usted tiene capacidad mental para manejar sus propios bienes. Sentí como si me hubieran abofeteado. Capacidad mental. Esas palabras las había escuchado antes, en noticias, en casos de familias que declaraban incapaces a sus mayores para quitarles el control de sus vidas. Pero eso les pasaba a otras personas. No a mí. Yo estaba perfectamente bien. Tenía mi mente clara. Pagaba mis cuentas. Manejaba mi casa. Tomaba mis propias decisiones. Eso es absurdo, dije, casi gritando. Yo no necesito ninguna evaluación. Estoy bien. Completamente bien. Lo sé, respondió Rafaela con tristeza. Por eso le estoy contando. Porque lo que están haciendo es falso.
Es mentira. Ignacio habló con el doctor Pascual sobre inventar un informe médico que diga que usted está confundida, que olvida cosas, que necesita supervisión. Y lo peor, señora, es que Paula está ayudándolo. Su hija está preparando los papeles legales para que todo parezca oficial. No, eso no podía ser cierto. Paula era abogada. Era mi niña. La que me abrazaba cuando tenía miedo. La que me prometió cuidarme cuando me quedé viuda. ¿Cómo iba a hacer algo así? Tiene que haber un error, susurré. Paula nunca haría eso. Ignacio tampoco. Ellos me quieren. Rafaela deslizó su teléfono sobre la mesita de centro hacia mí. Ojalá fuera un error, señora. Pero mire esto. Tomé fotos. No quería hacerlo, me parecía una invasión terrible, pero cuando empecé a entender lo que estaba pasando, supe que necesitaba pruebas. Porque sin pruebas, nadie le creería. Tomé el teléfono con manos temblorosas. En la pantalla había una fotografía de un documento. Era un contrato. Un contrato de compraventa preliminar. De esta casa. Mi casa. La casa que heredé de mis padres. La casa donde crié a mis hijos. La casa donde enterré mis sueños para que ellos tuvieran los suyos. Y ahí, en la sección de vendedores autorizados, estaban los nombres de Ignacio Gálvez y Paula Gálvez. Pero mi nombre no aparecía. Mi firma no estaba. Mi autorización no existía. Pasé a la siguiente foto con el dedo, sintiendo como el aire se me atoraba en la garganta. Era un correo electrónico impreso. El remitente era Ignacio. El destinatario, Paula. La fecha, 3 semanas atrás. El mensaje decía: ya hablé con Pascual. Me confirmó que puede hacer el informe en 2 semanas. Le ofrecí $5,000 y aceptó. Mamá ni siquiera tiene que saberlo hasta que esté todo listo. Después la convencemos de que es por su bien. Tú encárgate de preparar el poder notarial. $5,000. Un psiquiatra dispuesto a mentir sobre mi salud mental por $5,000. Y mis hijos dispuestos a pagarlos. Seguí pasando las fotos. Mensajes de texto entre Ignacio y Paula. Conversaciones frías, calculadas, sin una pizca de amor o remordimiento. Paula escribía: necesito que mamá firme el poder esta semana. Le voy a decir que es para renovar el seguro de la casa. En cuanto lo tenga, podemos avanzar. Ignacio respondía: perfecto. Mientras menos sepa, mejor. Ya reservé un lugar en el asilo San Jerónimo. Cuesta $1,200 al mes, pero con la venta de la casa cubrimos años. Lo que sobre lo dividimos mitad y mitad. Las lágrimas empezaron a caer sin control. No podía respirar bien. Sentía el pecho apretado, como si alguien me estuviera estrujando el corazón con las manos. Mis hijos. Los bebés que amamanté. Los niños que consolé en sus pesadillas. Los jóvenes por los que sacrifiqué todo. Me estaban vendiendo como si fuera un mueble viejo. Y lo peor no era solo que quisieran mi casa o mi dinero. Lo peor era el asilo. Me querían encerrar. Sacarme de mi vida. Borrarme. Rafaela se acercó y puso su mano sobre la mía. Sé que duele, señora Ivete. Sé que esto destroza. Pero necesitaba que lo supiera. Porque mañana vienen. Ignacio me escribió esta mañana. Me dijo que preparara café para 3 personas. Que vendrían con alguien importante. Estoy segura de que ese alguien es el doctor Pascual. Mañana. No me quedaba tiempo. No podía procesar todo esto y ya estaban a un día de ejecutar su plan. Levanté la vista hacia Rafaela, con los ojos hinchados y la garganta cerrada. ¿Por qué me lo dices ahora?, le pregunté. ¿Por qué esperaste tanto? Ella bajó la mirada. Porque tenía miedo de equivocarme. De arruinar su familia si todo era un malentendido. Pero ya no hay malentendido posible, señora. Esto es real. Y si no hacemos algo hoy, mañana usted va a estar firmando papeles sin saber qué significan. Y cuando se dé cuenta, ya no habrá vuelta atrás. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y en ese momento, sentada en mi propia sala, rodeada de los recuerdos de una vida entera dedicada a esos 2 hijos, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. Porque los hijos que yo conocía ya no existían. En su lugar había 2 extraños. 2 personas capaces de traicionarme por dinero.
Y eso dolía más que cualquier enfermedad, más que cualquier pérdida, más que la misma muerte. Me quedé sentada en ese sofá durante lo que pareció una eternidad, con el teléfono de Rafaela todavía en mis manos, mirando esas conversaciones que destruían todo lo que creía saber sobre mis hijos. Cada palabra era un puñal. Cada mensaje, una confirmación de que la familia por la que había dado todo ya no existía. Rafaela se levantó en silencio y fue a la cocina. La escuché preparar té, ese gesto simple que tantas veces habíamos compartido en esta casa. Regresó con 2 tazas humeantes y se sentó a mi lado. No dijo nada. Solo esperó. Y yo se lo agradecí, porque en ese momento no tenía palabras. Finalmente, después de un silencio que dolía en los huesos, hablé. Cuéntame todo, Rafaela. Desde el principio. Necesito saber exactamente qué está pasando. No me ocultes nada, por favor. Ella asintió y tomó aire. Empezó hace aproximadamente 1 año y medio. Yo estaba limpiando el estudio, ese cuarto donde usted guarda los documentos importantes. Ignacio llegó cuando usted había salido al banco. Entró directamente al estudio, abrió el archivero con una llave que tiene y empezó a sacar carpetas. Escrituras de la casa. Testamento. Estados de cuenta. Yo pasé por el pasillo y lo vi, pero no dije nada porque pensé que usted le había pedido que buscara algo. Me llevé la mano al pecho. Ignacio tenía llave del archivero. Se la di yo misma hace años, cuando me operaron de la vesícula y necesitaba que alguien manejara mis cuentas mientras me recuperaba. Nunca se la pedí de vuelta. Nunca imaginé que la usaría a mis espaldas. Después de ese día, continuó Rafaela, empezó a venir más seguido. Siempre cuando usted no estaba. A veces con Paula. Se encerraban en el estudio y hablaban en voz baja. Un día me acerqué sin querer, estaba pasando la aspiradora en el pasillo, y alcancé a escuchar parte de una conversación. Paula decía algo sobre que la casa valía al menos $350,000 en el mercado actual, pero que si esperaban mucho, usted podría decidir venderla o donarla a alguna institución. $350,000. Hablaban de mi casa como si fuera un negocio. Como si yo fuera un obstáculo temporal entre ellos y ese dinero. Ignacio le respondió, siguió Rafaela, que no podían arriesgarse a eso. Que necesitaban asegurar la herencia antes de que usted hiciera algo impredecible. Esas fueron sus palabras exactas, señora. Algo impredecible. Como si usted fuera una amenaza para ellos. Tomé un sorbo de té, pero estaba tan amargo como todo lo que estaba escuchando. O tal vez era mi boca la que había perdido la capacidad de sentir algo dulce. Después empecé a notar otras cosas, dijo Rafaela. Cuando usted les contaba sobre sus planes, sobre ese viaje que quería hacer a las montañas con su grupo de amigas, Ignacio siempre encontraba una razón para desanimarlo. Que era peligroso. Que a su edad no debería andar viajando sola. Que mejor se quedara tranquila en casa. Y usted siempre le hacía caso. Tenía razón. Cada vez que mencionaba algo que quería hacer, algo para mí, Ignacio aparecía con sus argumentos razonables, con esa voz de preocupación que ahora entendía que era puro control. Y yo, como tonta, pensaba que me cuidaba, que se preocupaba por mí. También empezaron a controlar sus salidas, agregó Rafaela. Paula insistió en que le diera acceso a sus cuentas bancarias, para ayudarla a organizarse mejor, según dijo. Y usted aceptó. Desde entonces, cada vez que usted gasta algo que ellos consideran innecesario, Paula la llama. Me di cuenta porque la he escuchado hablar por teléfono. Paula le pregunta por qué compró esto o aquello, le dice que tiene que ahorrar, que cuidar el dinero para su vejez. Para mi vejez. Esa era la excusa. Pero la verdad era que querían controlar cada peso que gastaba, asegurarse de que no tocara ese dinero que ellos ya consideraban suyo. Hace 6 meses, continuó Rafaela con voz más grave, escuché a Ignacio hablando por teléfono aquí en la sala. Usted había ido al médico para su chequeo de rutina. Él pensó que yo estaba en el patio tendiendo ropa, pero había vuelto a buscar el cesto que olvidé. Lo escuché decir, no, ella no sospecha nada. Está cada vez más dócil. Ya casi no sale. Ya casi no decide nada sin consultarnos. En unos meses más vamos a poder avanzar con el plan. El plan. Ya tenían un plan. Y yo, sin saberlo, había estado colaborando. Dejándome aislar. Dejándome controlar.
convirtiéndome en la anciana vulnerable que necesitaban que fuera para justificar lo que venía después. Fue entonces cuando empecé a prestar atención de verdad, dijo Rafaela. Empecé a escuchar más, a observar más. Y hace 4 meses, cuando estaba limpiando el estudio otra vez, vi un papel que Ignacio dejó sobre el escritorio. Era información de un abogado especializado en declaraciones de incapacidad. Tomé una foto con mi celular. No sabía si lo iba a necesitar, pero algo me decía que sí. Mostró su teléfono y ahí estaba. Un folleto de servicios legales. Declaraciones de incapacidad para adultos mayores. Gestión de tutelas. Administración de patrimonios. Todo un catálogo de herramientas para quitarle a una persona el control de su propia vida. Después vinieron las conversaciones sobre el doctor Pascual, continuó Rafaela. Ignacio lo mencionó por primera vez hace 3 meses. Le contó a Paula que había encontrado a un psiquiatra dispuesto a hacer evaluaciones favorables si el precio era correcto. Esas fueron sus palabras, señora. Evaluaciones favorables. Como si la salud mental de una persona fuera algo que se puede comprar. $5,000, susurré. Eso es lo que vale mi dignidad para ellos. 5,000 miserables dólares. Rafaela asintió con tristeza. Y Paula respondió que era una inversión pequeña comparada con lo que ganarían. Que con el informe del doctor Pascual, ella podría gestionar una tutela legal en menos de 1 mes. Que usted ni siquiera tendría oportunidad de defenderse porque para cuando se diera cuenta, los papeles ya estarían firmados y registrados. Sentí una oleada de rabia mezclada con impotencia. Mi propia hija. La abogada. Usando sus conocimientos no para protegerme, sino para destruirme. Para encerrarme legalmente en una jaula de incapacidad que no merecía. ¿Y el asilo?, pregunté, sintiendo cómo se me quebraba la voz. ¿Cuándo decidieron eso? Rafaela bajó la mirada. Hace 2 semanas. Ignacio visitó el asilo San Jerónimo. Volvió y le contó a Paula que era perfecto. Que estaba lejos del centro, en las afueras, donde usted no tendría visitas frecuentes de conocidos. Que el costo mensual de $1,200 era razonable y que con la venta de la casa podrían pagar años por adelantado. Después se repartirían el resto. Paula dijo que ella se quedaría con $175,000 y él con la misma cantidad. $175,000 cada uno. Ya habían dividido el botín. Ya habían calculado hasta el último centavo. Y yo seguía viva, seguía respirando, todavía viviendo en mi propia casa sin saber que mis hijos me habían tasado como si fuera ganado. Hay algo más, dijo Rafaela con voz temblorosa. Algo que escuché hace una semana y que fue lo que me decidió a contarle todo hoy. Ignacio y Paula estaban aquí. Usted había salido a comprar el pan. Ellos no sabían que yo seguía en la casa porque había terminado temprano y estaba en mi cuarto arreglando el uniforme. Los escuché hablar en la cocina. Paula le preguntó a Ignacio si no sentía culpa. Si no le dolía hacer esto. Contuve la respiración. Tal vez había una pizca de humanidad todavía. Tal vez Paula, al menos, sentía algo. Pero Rafaela continuó, y sus palabras me destrozaron. Ignacio respondió, ¿culpa? Mamá ya vivió su vida. Ya tuvo su tiempo. Ahora nos toca a nosotros. Además, en el asilo va a estar cuidada, alimentada, segura. Es más de lo que muchos viejos tienen. Y Paula se rió. Se rió, señora. Y dijo, tienes razón. Además, ella ni siquiera va a entender lo que pasó. En unos meses va a olvidar que alguna vez tuvo esta casa. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez no eran solo de tristeza. Eran de rabia, de indignación, de un dolor tan profundo que no tenía nombre. Porque escuchar que tus hijos piensan que eres desechable, que tu vida ya no vale, que eres solo un estorbo entre ellos y su futuro cómodo, eso rompe algo que nunca se puede reparar. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero me obligué a mantenerme erguida. Rafaela me miró con preocupación. ¿Está bien, señora? No, respondí con voz firme. No estoy bien. Pero voy a estarlo. Porque no voy a dejar que me hagan esto. No voy a dejar que me roben mi vida, mi casa, mi dignidad. No después de todo lo que sacrifiqué por ellos. Rafaela se levantó también. ¿Qué va a hacer? La miré a los ojos. Necesito que me ayudes.
Necesito saber todo lo que sepas. Necesito cada prueba que tengas. Y necesito que mañana, cuando vengan con el doctor Pascual, actúes como si no hubiera pasado nada. Como si yo no supiera nada. ¿Puedes hacer eso? Ella asintió sin dudar. Haré lo que sea necesario, señora. Usted ha sido buena conmigo todos estos años. No voy a dejarla sola ahora. Apreté su mano. Gracias, Rafaela. Gracias por no quedarte callada. Gracias por tener el valor que mis propios hijos no tienen. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada foto, cada mensaje, cada prueba que Rafaela había recopilado. Y mientras más veía, más claro quedaba que esto no era un impulso. Era un plan meticuloso. Frío. Calculado. Mis hijos habían dedicado más de 1 año a construir mi destrucción. Pero ellos no sabían algo. No sabían que yo también podía planear. Que también podía ser fuerte. Y que no iba a entregarles mi vida sin pelear. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, repasando cada momento de los últimos años, buscando las señales que debía haber visto. Y las encontré. Todas estuvieron ahí, frente a mis ojos, pero yo estaba demasiado ciega de amor maternal para reconocerlas. Recordé cuando Ignacio nació. Fue un parto difícil, casi 22 horas de labor. Los médicos dijeron que tal vez no lo lograríamos, ni él ni yo. Pero luchamos juntos. Y cuando finalmente lo sostuve en mis brazos, mojado y llorando, le prometí que siempre lo protegería. Que nunca le faltaría nada. Que sería un buen hombre. 3 años después llegó Paula. Mi niña. Nació en primavera, con el sol entrando por la ventana del hospital. Tenía los ojos de mi madre, esos ojos verdes que parecían ver directo al alma. Mi esposo lloró cuando la vio. Dijo que éramos la familia más afortunada del mundo. Qué equivocados estábamos. Mi esposo, Ricardo, murió hace 12 años. Un infarto fulminante mientras conducía de regreso del trabajo. Ni siquiera llegó a despedirse. Un día estaba aquí, planeando nuestro aniversario número 30, y al siguiente había desaparecido. Me dejó sola con esta casa, con recuerdos, y con 2 hijos adultos que prometieron no abandonarme nunca. Otra mentira. Después de la muerte de Ricardo, tuve que trabajar el doble. Él había sido el sostén principal de la casa durante años, y aunque yo siempre trabajé, mi salario como costurera no alcanzaba para mantener el nivel de vida que teníamos. Pero no importaba. Ignacio estaba en la universidad, estudiando administración de empresas. Paula acababa de entrar a la facultad de Derecho. No podía defraudarlos. No podía hacer que dejaran sus estudios por mi culpa. Así que trabajé. Dios, cómo trabajé. Tomaba encargos de costura durante el día y limpiaba oficinas durante la noche. Dormía 4, a veces 3 horas. Mis manos sangraban de tanto coser. Mi espalda gritaba de dolor después de fregar pisos. Pero cada vez que sentía que no podía más, pensaba en mis hijos. En su futuro. En las oportunidades que yo nunca tuve y que ellos sí tendrían. Ignacio se graduó con honores. Conseguí pagarle una ceremonia bonita, con toga, con fiesta, con todo lo que un hijo merece. Paula también se graduó 3 años después. Hice lo mismo por ella. Me endeudé para darles esos momentos. Para que se sintieran orgullosos. Para que recordaran que su madre hizo todo lo posible. Y lo hice. Hice todo lo posible y más. Vendí las joyas que mi madre me heredó para pagar la maestría de Ignacio. Hipotequé esta casa para financiar el primer año de ejercicio profesional de Paula, cuando necesitaba dinero para rentar una oficina y empezar su bufete. Les di todo. Absolutamente todo. Y ahora me pagaban con traición. Me levanté de la cama cerca de las 5 de la mañana. No tenía sentido seguir fingiendo que podía dormir. Fui a la cocina y preparé café. Café fuerte, cargado, de esos que Ricardo solía hacer los domingos. Me senté junto a la ventana y vi amanecer. El cielo pasó de negro a gris, luego a rosado, finalmente a ese azul claro que anuncia un nuevo día. Pero para mí no era un nuevo día. Era el día en que tendría que enfrentar la realidad de que mis hijos querían destruirme. Rafaela llegó a las 7 en punto, como siempre. Traía el rostro cansado. Seguro tampoco había dormido bien.
Nos miramos en silencio, y ella supo que yo había pasado la noche pensando. «Buenos días, señora Ivete», dijo con voz suave. «¿Cómo se siente?» «Como una tonta», respondí. «Como la mujer más estúpida del mundo por no haber visto esto antes». Ella negó con la cabeza. «No es estúpida. Es madre. Y las madres siempre quieren creer lo mejor de sus hijos. Es humano. Humano pero peligroso», dije. «Porque ahora estoy pagando el precio de esa ceguera». Rafaela se sentó frente a mí. ¿Pensó en qué va a hacer? Todavía no con claridad, admití. Pero sé que no voy a dejarme vencer. Necesito buscar ayuda. Alguien que me asesore legalmente. Alguien en quien pueda confiar. Entonces recordé algo. Matilde. Mi vecina de toda la vida. La mujer que vivía 3 casas más abajo, que había sido mi amiga desde que nos mudamos a este barrio hace más de 40 años. Matilde era viuda también. Había pasado por algo similar con uno de sus sobrinos que intentó estafarla hace años. Ella sabría qué hacer. «Voy a hablar con Matilde», le dije a Rafaela. «Ella conoce a un abogado bueno. Uno honesto. Alguien que me pueda ayudar sin aprovecharse de la situación». Rafaela asintió. «Es buena idea. Mientras antes actúe, mejor. Porque recuerde que hoy vienen». «Lo sé», respondí. «Y voy a estar lista». Desayuné poco. El estómago se me había cerrado. Pero me obligué a comer algo porque sabía que necesitaría fuerzas. Me bañé, me vestí con ropa cómoda pero digna. Me miré al espejo y vi a una mujer de 69 años, con arrugas en la frente, con canas en el pelo, con manos maltratadas por el trabajo. Pero también vi algo más. Vi determinación. Vi rabia contenida. Vi a una mujer que no estaba dispuesta a rendirse. A las 9 de la mañana fui a casa de Matilde. Toqué la puerta y ella abrió con su sonrisa de siempre, esa sonrisa que se congeló en cuanto vio mi expresión. «Ivete, ¿qué pasó?», preguntó alarmada. «Estás pálida. Entra, por favor». Entré a su sala, que olía a canela y café recién hecho. Nos sentamos en su sofá floreado y le conté todo. Cada detalle, cada mensaje, cada plan que mis hijos habían tramado. Y mientras hablaba, vi cómo el rostro de Matilde pasaba de la sorpresa al horror, y finalmente a la indignación. «Esos desgraciados», dijo cuando terminé. «Perdóname, Ivete, pero eso es lo que son. Desgraciados ingratos. Después de todo lo que hiciste por ellos. Necesito ayuda, Matilde», le dije con voz quebrada. «Necesito un abogado. Alguien que sepa cómo detener esto. Porque vienen hoy. Con el psiquiatra. Y si firmo algo sin darme cuenta, estoy perdida». Matilde tomó mi mano. «Conozco a la persona indicada. Se llama Rubén Montes. Es el abogado que me ayudó cuando mi sobrino intentó quitarme mi casa. Es honesto, es bueno, y no te va a cobrar por aprovecharse. Déjame llamarlo ahora mismo». Sacó su teléfono y marcó. Habló con alguien del otro lado. Explicó la situación de manera breve pero urgente. Y después de unos minutos, colgó y me miró con alivio. «Puede verte en 1 hora. En su oficina. Está a 20 minutos de aquí. Te acompaño si quieres». «Por favor», respondí. «No quiero ir sola». Y así, a las 10:30 de la mañana, Matilde y yo estábamos sentadas en la oficina del licenciado Rubén Montes. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso, lentes pequeños y una expresión seria pero amable. Me escuchó con atención mientras le mostraba todas las fotos que Rafaela había tomado. No me interrumpió ni una vez. Solo tomaba notas en una libreta amarilla. Cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró. «Señora Gálvez, lo que sus hijos están planeando es un delito. Fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida. Si logramos probar todo esto, podrían enfrentar cargos penales. No quiero meterlos a la cárcel», dije rápidamente. «Solo quiero que me dejen en paz. Que dejen de intentar robarme». Rubén me miró con comprensión. «Entiendo que son sus hijos. Pero necesita entender que esto es grave. Muy grave. Y si no toma medidas drásticas ahora, ellos van a continuar. Porque gente que llega hasta este punto no se detiene con palabras.
Se detiene con consecuencias. Tenía razón. Y lo sabía. Pero aceptarlo significaba aceptar que había perdido a mis hijos para siempre. Que ya no había vuelta atrás. ¿Qué me recomienda hacer?, pregunté finalmente. Rubén se inclinó hacia adelante. Primero, no firme absolutamente nada hoy. No importa que le digan, que le prometan, qué excusa le den. No firme nada. Segundo, necesito que grabe la conversación. Si vienen con el doctor Pascual, grabe todo lo que digan. Eso nos servirá como evidencia. Tercero, mañana mismo vamos a presentar una denuncia preventiva ante las autoridades para proteger sus bienes. Y cuarto, voy a solicitar una evaluación psiquiátrica independiente, con un médico de mi confianza, que certifique que usted está en plenas facultades mentales. ¿Eso se puede hacer?, pregunté, sorprendida. Claro que sí, respondió. Y debemos hacerlo rápido. Porque si ellos presentan su evaluación falsa primero, aunque sea mentira, va a complicar todo. La carga de la prueba recaerá sobre usted para demostrar que están mintiendo. Pero si nosotros nos adelantamos, ellos son los que tendrán que probar sus afirmaciones. Me quedé pensando. Era como una guerra legal contra mis propios hijos. Pero era una guerra que no había empezado yo. Ellos la comenzaron el día que decidieron que mi vida valía menos que mi dinero. ¿Cuánto me va a costar todo esto?, pregunté, porque aunque tenía algo de ahorros, no sabía si sería suficiente. Rubén sonrió con tristeza. Señora Gálvez, Matilde es mi amiga de muchos años. Y casos como el suyo me rompen el corazón. Voy a cobrarle lo justo, nada más. $1,200 por todo el proceso inicial. Si hay que ir a juicio, hablaremos después. Pero por ahora, con eso cubrimos todo. $1,200. Exactamente lo que costaba un mes en el asilo donde querían encerrarme. Había cierta justicia poética en eso. Acepto, dije sin dudar. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo, respondió Rubén. Voy a preparar los documentos. Usted vuelva a su casa, actúe con normalidad, y cuando lleguen sus hijos, grabe todo. Use su celular. Póngalo en modo de grabación de audio y déjelo en su bolsillo o en la mesa. Ellos no tienen por qué saberlo. Me entregó una tarjeta con su número. Cualquier cosa, cualquier emergencia, me llama. No importa la hora. Estaré disponible. Salimos de esa oficina y sentí algo que no había sentido desde ayer. Esperanza. Pequeña, frágil, pero real. Matilde me abrazó en la calle. Vas a salir de esta, y vete, me dijo. Eres más fuerte de lo que crees. Eso espero, respondí. Porque si no lo soy, lo voy a tener que aprender rápido. Volví a casa cerca del mediodía. Rafaela estaba en la cocina, preparando la comida. Me miró con ojos interrogantes y yo asentí. Ya tengo abogado. Ya tengo plan. Ahora solo falta esperar. Y esperar fue lo más difícil. Porque sabía que en cualquier momento tocarían la puerta. Y que cuando lo hicieran, tendría que mirar a los ojos a las dos personas que más había amado en este mundo, sabiendo que querían destruirme. El timbre sonó a las 3 de la tarde en punto. El sonido me atravesó como un relámpago. Rafaela y yo nos miramos desde la cocina. Ella estaba lavando los platos del almuerzo y yo fingía leer una revista en la mesa. Pero mis manos temblaban tanto que las letras se movían frente a mis ojos. Respira, me dije. Respira y actúa normal. No saben que tú sabes. Me levanté, me alicé el vestido y caminé hacia la puerta. Antes de abrir, saqué mi teléfono celular del bolsillo, activé la grabadora de audio como me había indicado Rubén, y lo volví a guardar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Abrí la puerta. Ahí estaban. Ignacio con su traje gris impecable, el cabello peinado hacia atrás, esa sonrisa que antes me parecía encantadora y ahora solo veía como una máscara. Paula a su lado, con un vestido elegante color vino, su maletín de abogada en la mano, los labios pintados de rojo perfecto. Y entre ellos, un hombre que no conocía. Alto, de unos 60 años, con barba gris recortada y lentes de marco dorado. Llevaba un maletín negro y una expresión profesional que no llegaba a sus ojos. «Mamá», dijo Ignacio con voz alegre, demasiado alegre. «Qué bueno encontrarte en casa».
Te trajimos una visita. Hola, mijo, respondí, forzando una sonrisa. Paula, qué sorpresa. No me dijeron que venían. Paula se acercó y me dio un beso en la mejilla. Fue rápido, frío, mecánico. Queríamos darte una sorpresa, mamá, y presentarte a alguien importante. Él es el doctor Pascual. Es psiquiatra y geriatra. Pensamos que sería bueno que tuvieras una evaluación de salud mental. Ya sabes, a tu edad es importante hacerse chequeos. A mi edad. Como si tener 69 años me convirtiera automáticamente en alguien incapaz. Sentí la rabia subirme por la garganta, pero la tragué. Sonreí más ampliamente. Qué considerados, dije, haciéndome a un lado. Pasen, por favor. Rafaela preparó café. Entraron los tres. Ignacio caminó directo a la sala como si fuera su casa, porque en su mente, ya lo era. Paula lo siguió, moviendo la cabeza para revisar el lugar, como tasándolo. El doctor Pascual entró último, con pasos medidos, observando todo con ojo clínico. Nos sentamos en la sala. Yo en mi sillón habitual, el que está junto a la ventana. Ignacio y Paula en el sofá. El doctor Pascual en el sillón individual, el que había sido de Ricardo. Eso me dolió más de lo que debería. Rafaela apareció con una bandeja de café y galletas. Sus manos también temblaban ligeramente, pero nadie más lo notó. Sirvió las tazas con cuidado y se retiró a la cocina. Pero sabía que estaba escuchando desde ahí. Habíamos acordado que no se alejaría. Entonces, mamá, empezó Ignacio después de tomar un sorbo de café, queremos hablar contigo sobre algo importante. Hemos notado que últimamente has estado un poco olvidadiza, confundida, y nos preocupa. Olvidadiza, repetí, manteniendo la calma. ¿En qué sentido? Paula intervino, con esa voz de abogada que usa para convencer a jueces. Bueno, mamá, la semana pasada olvidaste que habíamos quedado de comer juntas. Y el mes pasado pagaste 2 veces la cuenta de la luz porque no recordabas haberla pagado ya. Mentira. Pura mentira. Nunca quedamos de comer juntas la semana pasada porque Paula ni siquiera me había llamado. Y la cuenta de la luz la había pagado una sola vez, puntualmente, como siempre. Pero esas mentiras no eran casuales. Estaban construyendo una narrativa, plantando semillas de duda. No recuerdo eso, dije calmadamente. Pero si tú lo dices, tal vez tengas razón. A veces la memoria me juega bromas. Vi cómo intercambiaban una mirada rápida, una mirada de satisfacción. Pensaban que estaba aceptando su versión, que sería fácil. Por eso trajimos al doctor Pascual, continuó Ignacio, para que te haga una evaluación profesional. No es nada invasivo, mamá. Solo algunas preguntas, algunos ejercicios mentales. Y así podemos estar seguros de que todo está bien. O si necesitas algún tratamiento o apoyo adicional. Apoyo adicional. Qué manera tan bonita de decir encierro en un asilo. El doctor Pascual se aclaró la garganta y habló por primera vez. Su voz era suave, casi paternal. Señora Gálvez, entiendo que esto puede parecer innecesario, pero créame que es por su bien. A su edad, es completamente normal que ciertas funciones cognitivas empiecen a deteriorarse. No es motivo de vergüenza. Es parte del proceso natural del envejecimiento. Proceso natural. Como si yo fuera un mueble desgastándose. Como si mi mente fuera algo que inevitablemente se pudre con el tiempo. Entiendo, doctor, respondí con voz suave, sumisa. ¿Y qué tipo de evaluación sería? Él sonrió, mostrando dientes demasiado blancos. Preguntas sobre orientación temporal y espacial. Memoria a corto y largo plazo. Capacidad de tomar decisiones. También revisaremos su historial médico, sus medicamentos actuales, sus hábitos diarios. Todo para tener un panorama completo de su estado mental. Y después de esa evaluación, pregunté, ¿qué pasa? Paula se adelantó. Después, si el doctor encuentra que necesitas ayuda, nosotros nos encargaríamos de todo, mamá. De buscar el mejor lugar para ti, de asegurarnos de que estés bien cuidada, de manejar tus asuntos para que no tengas que preocuparte por nada. De manejar mis asuntos. De robar mi casa. De encerrarme. De borrarme. Y si me niego a la evaluación, pregunté,
observando sus reacciones. Hubo un silencio incómodo. Ignacio se movió en su asiento. Paula apretó su taza de café con más fuerza. El doctor Pascual mantuvo su sonrisa profesional, pero algo en sus ojos cambió. «Mamá», dijo Ignacio finalmente, «¿por qué te negarías? Es solo una evaluación. A menos que tengas algo que ocultar». Trampa verbal. Si me negaba, parecería sospechoso. Si aceptaba, caía en su juego. «No tengo nada que ocultar», respondí. «Pero me parece extraño que de repente aparezcan con un doctor sin haberme consultado primero. Soy su madre, no una niña. Merezco que me traten con respeto». Vi cómo Paula tragaba saliva. Ignacio dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco. «Claro que te respetamos, mamá. Por eso estamos aquí. Porque nos importas. Porque queremos lo mejor para ti». Entonces el doctor Pascual hizo su movida. Sacó un papel de su maletín. «Señora Gálvez, entiendo su resistencia. Muchos pacientes de su edad se sienten así al principio. Pero mire, tengo aquí un formulario de consentimiento. Solo necesito que lo firme y podemos proceder con la evaluación ahora mismo. No tomará más de 1 hora». Deslizó el papel sobre la mesita de centro, hacia mí, junto con una pluma. Una pluma cara, de esas que dejan firma elegante. Una pluma para firmar mi propia sentencia. Tomé el papel. Lo leí despacio. Era un formulario estándar de consentimiento para evaluación psiquiátrica. Pero había una cláusula pequeña, casi escondida en el segundo párrafo. Una cláusula que decía que los resultados de la evaluación podrían ser usados en procedimientos legales relacionados con capacidad mental y administración de bienes. Ahí estaba. La trampa legal. Si firmaba esto, les daba permiso para usar la evaluación falsa que ya tenían preparada en mi contra. «Esto dice que los resultados pueden usarse en procedimientos legales», dije en voz alta, señalando la cláusula. «¿Qué significa eso exactamente?» El doctor Pascual no perdió la compostura. «Es solo lenguaje legal estándar, señora. En caso de que la evaluación revele alguna condición que requiera intervención legal para su protección. Por ejemplo, si necesitara un tutor que maneje sus finanzas. Es puramente preventivo». «Preventivo. Qué palabra tan conveniente». Miré a Ignacio. Luego a Paula. Los estudié. Vi la tensión en sus mandíbulas. La impaciencia en sus ojos. La avaricia apenas contenida. «Y si quiero pensarlo un poco más», dije, dejando el papel sobre la mesa. «Tal vez consultarlo con mi propio abogado antes de firmar». Las máscaras casi se caen. Ignacio se inclinó hacia adelante. «Mamá, no necesitas un abogado. Somos tu familia. Nosotros cuidamos de ti. ¿Para qué gastar dinero en abogados cuando estamos aquí para ayudarte?». Paula añadió, con voz más tensa. «Además, mamá, si empiezas a involucrar abogados, esto se va a complicar innecesariamente. Solo es una evaluación médica, no un juicio». «Pero ustedes mismos dijeron que podría usarse en procedimientos legales», repliqué. «Entonces tal vez sí es algo legal. Y si es legal, quiero entenderlo bien». El doctor Pascual cerró su maletín. «Señora Gálvez, siento que hay cierta desconfianza aquí. Y eso está bien. Es su derecho. Pero déjeme decirle algo con toda honestidad. Sus hijos están preocupados. Genuinamente preocupados. Y entre más tiempo pase sin una evaluación adecuada, más riesgo hay de que usted tome decisiones que podrían perjudicarla. Decisiones financieras, por ejemplo. O decisiones sobre su salud. Decisiones como vender mi casa», pensé. «Decisiones como elegir dónde vivir. Decisiones que ellos querían tomar por mí». «Doctor Pascual», dije con voz firme, «aprecio su preocupación. Pero no voy a firmar nada hoy. Si mis hijos creen que necesito una evaluación, entonces buscaré un médico de mi confianza para hacérmela. Alguien que yo elija. No alguien que ellos trajeron sin consultarme». Ignacio se puso de pie abruptamente. «Esto es ridículo, mamá. Estás siendo terca y difícil. Solo estamos tratando de ayudarte». «No necesito ese tipo de ayuda», respondí, poniéndome de pie también. «Y les agradecería que respetaran mis decisiones. Sigo siendo una adulta capaz.
Sigo siendo dueña de mi propia vida. Paula se levantó, tomó su maletín. Su rostro estaba rojo de frustración. Está bien, mamá. Si así lo quieres. Pero no vengas a llorar después cuando las cosas se pongan difíciles y necesites nuestra ayuda. Salieron. Los tres. El doctor Pascual me dio una última mirada, una mirada que decía claramente que esto no había terminado. Ignacio ni siquiera se despidió. Paula azotó la puerta al salir. Me quedé parada en medio de la sala, temblando, pero de pie. Rafaela salió corriendo de la cocina y me abrazó. Lo hizo muy bien, señora. Muy bien. Revisé mi teléfono. La grabación había capturado todo. Cada palabra. Cada admisión. Cada intento de manipulación. Tenía mi prueba. En cuanto se fueron, me dejé caer en el sofá. Las piernas ya no me sostenían. Todo el valor que había fingido tener se desvaneció de golpe y lo único que quedó fue el temblor. Un temblor profundo que venía desde algún lugar oscuro dentro de mí, ese lugar donde guardas el dolor que no quieres sentir. Rafaela se sentó a mi lado y me tomó la mano. No dijo nada. Solo estuvo ahí. Y en ese momento, su silencio valía más que 1000 palabras de consuelo. Después de unos minutos, recuperé algo de compostura. Saqué el teléfono y detuve la grabación. 43 minutos. 43 minutos de evidencia clara de lo que estaban intentando hacerme. Necesito enviarle esto a Rubén, dije con voz ronca. Ahora mismo. Rafaela asintió. Hágalo, señora. Y después descanse un poco. Ha sido un día terrible. Pero yo sabía que no podía descansar. No todavía. Marqué el número de Rubén y contestó al segundo tono. Señora Gálvez, ¿cómo le fue? Tengo la grabación, le dije. Tengo todo. Cada palabra que dijeron. Excelente. Respondió. Puede enviármela por mensaje. Y necesito que venga mañana temprano a mi oficina. Vamos a mover esto rápido. Muy rápido. Porque después de lo que pasó hoy, sus hijos van a intentar acelerar su plan. Ya vieron que usted no va a cooperar fácilmente. Tenía razón. Ignacio y Paula no se iban a quedar quietos. Si algo había aprendido hoy era que estaban desesperados. Y la gente desesperada hace cosas peligrosas. Le envié la grabación. Pasaron solo 10 minutos cuando Rubén me llamó de nuevo. Su voz sonaba diferente. Más grave. Más preocupada. Señora Gálvez, esto es más serio de lo que pensé. En esta grabación hay evidencia clara de conspiración para cometer fraude. El doctor Pascual admitió implícitamente que iba a hacer una evaluación con fines legales sin seguir el protocolo adecuado. Y sus hijos dejaron muy claro que quieren tomar control de sus bienes. Esto ya no es solo prevención. Esto es material para una denuncia penal. Me quedé sin aliento. Denuncia penal. Eso significaba policía. Investigación. Posiblemente cargos criminales contra mis propios hijos. Yo no quiero que vayan a la cárcel, susurré. Solo quiero que me dejen en paz. Lo sé, respondió Rubén con paciencia. Y no tiene que llegar a eso si ellos se detienen ahora. Pero necesitamos protegerla legalmente. Mañana vamos a hacer varias cosas. Primero, presentar una denuncia preventiva. Segundo, solicitar medidas de protección para sus bienes. Tercero, conseguir esa evaluación psiquiátrica independiente que certifique su capacidad mental. Y cuarto, enviarles una carta legal advirtiendo que cualquier intento adicional de manipulación o fraude será procesado penalmente. Eso los va a enfurecer, dije. Probablemente, admitió. Pero también los va a asustar. Porque sabrán que usted tiene asesoría legal, que tiene pruebas, y que no está sola. Y cuando la gente así se da cuenta de que su víctima se defendió, a veces se retiran. A veces, repetí. Pero no siempre. No siempre, confirmó. Por eso necesita estar preparada para lo peor, señora Gálvez. Estos casos pueden ponerse feos. Muy feos. Especialmente cuando hay familia de por medio. Esa noche comí poco. Rafaela insistió en quedarse más tarde. No quería dejarme sola. Preparó una sopa ligera y me obligó a tomar al menos un plato. Después se sentó conmigo en la sala y vimos televisión sin realmente prestarle atención.
Solo necesitaba la compañía. El ruido. Algo que llenara el silencio pesado que había dejado la visita de mis hijos. Cerca de las 9 de la noche, recibí un mensaje de texto. Era de Paula. Decía: mamá, lamento que hoy no haya salido bien. Solo queremos cuidarte. Por favor, recapacita. No hagas esto más difícil de lo necesario. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida. No era una disculpa. Era una amenaza disfrazada de preocupación. No hagas esto más difícil. Como si yo fuera la que estaba causando problemas. Como si resistirme a que me robaran fuera una necedad infantil. No respondí. Rubén me había dicho que no contestara ninguna comunicación de ellos. Que todo quedara documentado, pero sin respuestas de mi parte que pudieran malinterpretar o usar en mi contra. 10 minutos después llegó otro mensaje. Esta vez de Ignacio. Mamá, Paula me contó que le escribió. Mira, entendemos que estés confundida. Entendemos que todo esto te asuste. Pero somos tu familia. Siempre hemos estado ahí para ti. No entiendo por qué de repente desconfías de nosotros. Confundida. Asustada. Palabras que usan para describir a alguien incapaz. Y la última línea era particularmente cruel. No entiendo por qué de repente desconfías de nosotros. Como si yo fuera la irracional. Como si no hubiera razones de peso para cada gramo de desconfianza que sentía. Tampoco respondí. A las 10 llegó un tercer mensaje. De Ignacio otra vez. Si necesitas dinero, mamá, solo tienes que decirlo. No tienes que ponerte así. Podemos ayudarte. Pero necesitamos que confíes en nosotros. Ahí estaba. El intento de comprarme. De calmarme con dinero. Como si eso fuera lo que me preocupaba. Como si no vieran que lo que estaban destruyendo no era mi patrimonio, sino mi corazón. Apagué el teléfono. No quería ver más mensajes. No esa noche. Rafaela finalmente se fue cerca de las 11. Le di dinero extra por quedarse más tiempo y me abrazó antes de salir. Mañana va a ser un día importante, señora. Duerma todo lo que pueda. Va a necesitar fuerzas. Intenté dormir. Me acosté, cerré los ojos, pero cada vez que estaba a punto de quedarme dormida, veía sus rostros. Ignacio con su sonrisa falsa. Paula con sus ojos fríos. El doctor Pascual con su pluma cara ofreciéndome firmar mi propia destrucción. Me levanté a las 2 de la mañana y fui al estudio. Abrí el archivero, ese mismo archivero que Ignacio había estado revisando a mis espaldas, y saqué viejas fotografías. Fotos de cuando eran niños. Ignacio en su primer día de escuela, con su mochila enorme y su sonrisa sin dientes. Paula en su graduación de secundaria, abrazándome, con lágrimas de felicidad. ¿Dónde se habían ido esos niños? ¿En qué momento se convirtieron en estas personas que ahora me veían como un obstáculo? Recordé la noche en que Paula tuvo fiebre altísima cuando tenía 7 años. Estuvo 3 días en el hospital. Yo dormí en una silla junto a su cama las 3 noches. No me moví. No comí bien. Solo estuve ahí, sosteniéndole la mano, rezando para que se recuperara. Y cuando finalmente la fiebre bajó y abrió los ojos, lo primero que dijo fue: «Mami, sabía que no me ibas a dejar sola». «No te dejé sola entonces», susurré mirando la foto. «Pero tú sí me dejaste a mí ahora». Y recordé cuando Ignacio tuvo ese accidente en bicicleta a los 11 años. Se fracturó el brazo. Yo trabajaba doble turno en esos días, pero dejé todo y corrí al hospital. Pagué la cuenta del hospital vendiendo la única joya valiosa que me quedaba de mi abuela. Un anillo con un pequeño diamante. Valía casi $2,000. Lo vendí sin pensarlo 2 veces porque mi hijo me necesitaba. Ahora ese mismo hijo estaba dispuesto a venderme por mucho más. Las lágrimas cayeron sobre las fotografías. Manchas oscuras sobre rostros sonrientes de un pasado que ya no volvería. Me quedé ahí, en el suelo del estudio, rodeada de recuerdos, llorando por los hijos que había perdido. No por muerte, que habría sido más misericordiosa. Los había perdido por avaricia, por egoísmo, por esa capacidad humana terrible de olvidar todo lo bueno cuando el dinero está de por medio. Cuando amaneció, seguía ahí. Rafaela me encontró sentada en el suelo del estudio, con las fotos esparcidas alrededor.
No dijo nada. Solo me ayudó a levantarme, me llevó a la cocina y me preparó un café fuerte. Hoy es el día, señora, dijo suavemente. Hoy empieza a defenderse de verdad. Asentí. Me bebí el café. Me di un baño. Me vestí con mi mejor ropa, un traje sastre color vino que había comprado hace años para la boda de una prima. Quería verme digna, fuerte, capaz, porque hoy no iba como una víctima. Iba como una mujer que conocía sus derechos y estaba dispuesta a pelear por ellos. Matilde pasó por mí a las 9. Había insistido en acompañarme otra vez. En el coche, me tomó la mano. Y vete, pase lo que pase hoy, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Muchas mujeres de nuestra edad se habrían rendido. Se habrían dejado manipular. Pero tú no. Tú estás plantando cara. Gracias, Matilde, respondí. No sé qué haría sin ti. Nunca lo sabrás, dijo con una sonrisa. Porque no voy a ninguna parte. Llegamos a la oficina de Rubén. Él nos estaba esperando con varios documentos sobre su escritorio. Señora Gálvez, buenos días. Tengo todo listo. La denuncia preventiva, la solicitud de protección de bienes y la cita con el doctor Márquez para su evaluación. Es uno de los psiquiatras más respetados de la ciudad. Su informe tendrá peso real. ¿Cuándo es la cita?, pregunté. Pasado mañana, respondió. Sé que es rápido, pero necesitamos movernos antes de que sus hijos presenten algo. El doctor Márquez me hizo un favor por la urgencia del caso. ¿Y la carta para mis hijos?, pregunté. ¿Cuándo se la envían? Hoy mismo, dijo Rubén. Por mensajero certificado. Para que quede constancia de que la recibieron. La carta es clara. Les informa que usted tiene representación legal, que cualquier acercamiento debe ser a través de mí, y que cualquier intento adicional de manipulación o fraude será considerado delito y procesado en consecuencia. Eso va a ser como tirarles una bomba, dije. Así es, admitió. Pero es necesario. Necesitan saber que usted ya no es un blanco fácil. Firmé todos los documentos. Mi mano temblaba, pero la firma salió clara. Fuerte. Decidida. Ahora viene lo difícil, señora Gálvez, dijo Rubén mientras guardaba los papeles. Van a contraatacar. Van a intentar pintarla como la villana. Van a decir que está siendo manipulada por otras personas, probablemente por mí. Van a intentar hacer que se sienta culpable. Necesita estar preparada para eso. Lo estoy. Mentí. Porque no sabía si realmente lo estaba. Pero no tenía otra opción más que intentarlo. La carta llegó a manos de Ignacio y Paula ese mismo día por la tarde. Lo supe porque a las 6 de la tarde mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero fue Ignacio. Dejé que entrara el buzón de voz. Luego Paula. También buzón de voz. Después Ignacio otra vez. Y otra. Y otra. Rubén me había advertido que no contestara. Que dejara que se desfogaran solos. Que todo quedara registrado en los mensajes de voz para tener más evidencia de su comportamiento. Finalmente, después de 12 llamadas perdidas, escuché el primer mensaje de voz. Era Ignacio y su voz ya no tenía nada de la suavidad de antes. Mamá, ¿qué diablos es esto? Me llega una carta de un abogado diciéndome que no puedo hablar contigo. Que cualquier comunicación tiene que ser a través de él. Estás loca. Somos tu familia. No necesitas abogados contra nosotros. Llámame ahora mismo o voy para allá. Borré el mensaje. Pasé al siguiente. Paula. Su voz temblaba de rabia contenida. Mamá, no sé quién te está metiendo ideas en la cabeza, pero esto es una locura. Ese abogado, Rubén Montes, solo quiere tu dinero. Te está manipulando. Y tú, en lugar de confiar en tus hijos que te han cuidado toda la vida, le crees a un extraño. Esto me rompe el corazón, mamá. De verdad. Me rompe el corazón. Qué fácil era para ella decir eso cuando había estado planeando robarme durante más de un año. El tercer mensaje era de Ignacio otra vez, pero esta vez sonaba diferente. Más calmado. Más peligroso. Mamá, si no contestas en las próximas 2 horas, voy a tener que asumir que estás en peligro. Que alguien te está reteniendo contra tu voluntad. Y voy a llamar a la policía para que hagan un chequeo de bienestar. No quiero llegar a eso,
Pero me estás obligando. Chequeo de bienestar. Otra táctica. Hacerme parecer como una víctima indefensa que necesitaba rescate. Llamé a Rubén de inmediato. Me están amenazando con llamar a la policía. Le dije. Dicen que van a pedir un chequeo de bienestar. Que lo hagan, respondió Rubén con calma. De hecho, puede ser bueno. Cuando la policía llegue y vea que usted está perfectamente bien, en su sano juicio, y que tiene representación legal, eso va a quedar en un reporte oficial. Va a ser otra evidencia de que ellos son los que están acosando, no usted la que necesita ayuda. ¿Pero qué les digo si vienen?, pregunté. Les dice la verdad, respondió. Que está bien, que está en su casa por decisión propia, que tiene un abogado porque sus hijos intentaron cometer fraude contra usted y que no desea verlos hasta nuevo aviso. Sea clara, sea firme, y si se siente insegura, pídales a los oficiales que se queden hasta que usted se sienta tranquila. Colgué y esperé. Rafaela estaba conmigo, sentada en la sala, tejiendo algo con sus manos nerviosas. Matilde había venido también cuando le conté lo que estaba pasando. Las tres estábamos ahí, esperando la siguiente movida. A las 8 de la noche tocaron la puerta. Fuerte. Insistente. Me asomé por la ventana y vi una patrulla de policía. Mi corazón se aceleró. Detrás de la patrulla estaba el auto de Ignacio. Respiré hondo y abrí la puerta. Había 2 oficiales. Un hombre mayor, de unos 50 años, con expresión seria, y una mujer joven, de quizás 30, con ojos amables. Buenas noches, señora, dijo el oficial mayor. Recibimos una llamada de su hijo reportando que estaba preocupado por su bienestar. Podemos pasar para verificar que todo esté en orden. Por supuesto, oficial, respondí, haciéndome a un lado. Pasen. Entraron. Ignacio intentó entrar detrás de ellos, pero el oficial lo detuvo con una mano. Señor, espere afuera, por favor. Necesitamos hablar con su madre a solas. Pero es mi madre, protestó Ignacio. Precisamente por eso, respondió el oficial. Espere afuera. Vi la furia en los ojos de Ignacio, pero no tuvo más opción que quedarse en el porche. Paula estaba con él, mirándome con una mezcla de odio y desesperación. Los oficiales entraron a la sala. La mujer me sonrió con calidez. Señora, soy la oficial Ramírez. Él es el oficial Torres. Su hijo nos llamó diciendo que estaba preocupado porque no contesta sus llamadas y porque recibió una carta de un abogado. Nos dijo que teme que alguien la esté manipulando. ¿Es eso cierto? No, oficial, respondí con voz clara. Nadie me está manipulando. Tengo 69 años, pero estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Contraté a un abogado porque descubrí que mis hijos están intentando declararme incapaz mentalmente para quedarse con mi casa y mis bienes. Tengo pruebas de ello. La oficial Ramírez intercambió una mirada con su compañero. ¿Puede mostrarnos esas pruebas, señora? Les mostré todo. Las fotos en el teléfono de Rafaela. Los mensajes entre Ignacio y Paula. Los correos sobre el doctor Pascual. La grabación de la visita del día anterior. Lo escucharon todo en silencio. Cuando terminaron, el oficial Torres silbó bajito. Señora, esto es evidencia de un posible fraude. Ha presentado una denuncia formal. Mi abogado presentó una denuncia preventiva hoy, respondí. Y mañana tengo una cita con un psiquiatra independiente para una evaluación que certifique mi capacidad mental. El oficial asintió. Bien. Muy bien. Entonces está tomando las medidas correctas. Ahora, sus hijos están afuera. ¿Quiere que les digamos algo en particular? Dígales que estoy bien, respondí. Que no estoy siendo manipulada. Que simplemente estoy defendiendo mis derechos. Y que si quieren hablar conmigo, tendrán que hacerlo a través de mi abogado. La oficial Ramírez puso su mano sobre mi hombro. Es usted una mujer muy valiente, señora. Muchas personas en su situación se dejan intimidar. Me alegra ver que no es su caso. Salieron a hablar con Ignacio y Paula. Yo me quedé en la puerta, escuchando. Pude oír al oficial Torres decir con voz firme, su madre está perfectamente bien. No hay signos de manipulación ni de peligro. Está en su derecho de contratar representación legal. Le sugiero que respeten su decisión y se comuniquen a través de su abogado si tienen algo que decir.
Pero es ridículo, gritó Paula. Es nuestra madre. Tenemos derecho a hablar con ella. Tienen derecho a intentarlo, respondió la oficial Ramírez. Pero ella tiene derecho a negarse. Y si continúan acosándola después de que ella ha dejado clara su posición, estarían cometiendo un delito. Así que les recomiendo que se retiren ahora y busquen resolver esto por las vías legales apropiadas. Vi cómo Ignacio apretaba los puños. Como Paula mordía su labio inferior con tanta fuerza que pensé que sangraría. Pero no tuvieron opción. Subieron a su auto y se fueron. Las llantas rechinaron contra el pavimento cuando aceleró. Los oficiales volvieron adentro. Señora Gálvez, dijo el oficial Torres, voy a hacer un reporte de esta visita. Va a quedar constancia de que usted está bien, de que actuó de manera coherente y racional, y de que sus hijos fueron advertidos sobre el acoso. Si vuelven a molestarla esta noche, llámenos de inmediato. Gracias, oficial, respondí. De verdad, gracias. Cuando se fueron, me dejé caer en el sofá. Matilde me abrazó. Lo hiciste increíble. Y vete. Increíble. Rafaela trajo agua. Beba, señora. Necesita hidratarse. Esa noche finalmente logré dormir algo. No mucho, tal vez 3 o 4 horas, pero era más de lo que había dormido la noche anterior. Y cuando desperté, sentí algo diferente. No era felicidad. No era alivio. Era determinación. Pura y dura determinación. Al día siguiente fui con Matilde a la cita con el doctor Márquez. Su consultorio estaba en un edificio médico elegante en el centro de la ciudad. La sala de espera olía a lavanda y tenía música suave de fondo. El doctor Márquez era un hombre de unos 65 años, con cabello completamente blanco y una sonrisa genuina. Señora Gálvez, adelante por favor. Su abogado me puso al tanto de su situación. Debe ser muy difícil para usted. No sabe cuánto, respondí. La evaluación duró casi 3 horas. Me hizo preguntas sobre mi historia personal, mi educación, mi trabajo, mi familia. Me pidió que recordara listas de palabras, que resolviera problemas matemáticos sencillos, que describiera imágenes, que explicara refranes. Me evaluó la memoria a corto y largo plazo, la capacidad de razonamiento, la orientación temporal y espacial. Al final, se reclinó en su silla y me miró directamente a los ojos. Señora Gálvez, puede estar completamente tranquila. Sus facultades mentales están intactas. De hecho, para alguien de su edad, tiene una agudeza mental impresionante. No hay ningún indicio de demencia, deterioro cognitivo, ni nada que justifique una declaración de incapacidad. Voy a preparar un informe detallado que certifique esto. Y si es necesario, testificaré en corte sobre mis hallazgos. Sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mi pecho. Gracias, doctor. No sabe lo que significa esto para mí. Él sonrió tristemente. Lamentablemente, veo muchos casos como el suyo. Familias que ven a sus mayores como carga o como fuente de dinero en lugar de como personas. Es una de las cosas más tristes de mi profesión. Pero también veo a personas como usted, que se defienden. Y eso me da esperanza. Salí de ese consultorio con la cabeza en alto. Tenía mi evaluación. Tenía mi abogado. Tenía mis pruebas. Y tenía mi dignidad intacta. Ahora venía la parte más difícil. El enfrentamiento final. Durante los siguientes 3 días hubo un silencio extraño. Ignacio y Paula no llamaron, no escribieron, no aparecieron. Era como si hubieran desaparecido del mapa. Y ese silencio me ponía más nerviosa que sus llamadas constantes. Porque sabía que no se habían rendido. Estaban planeando algo. Reagrupándose. Preparando su siguiente movimiento. Rubén me llamaba todos los días para actualizarme. El informe del doctor Márquez está listo, me dijo el 4.º día. Es exhaustivo y contundente. Certifica que usted tiene plena capacidad mental. También presenté formalmente la denuncia por intento de fraude. La fiscalía la recibió y asignó un investigador al caso. Un investigador. Repetí. Suena tan serio. Es serio, señora Gálvez, respondió. Sus hijos intentaron cometer un delito. Y el Estado tiene interés en casos de abuso financiero contra adultos mayores. Esto ya no depende solo de usted.
La ley está involucrada. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. El investigador va a querer hablar con usted, con Rafaela, posiblemente con el doctor Pascual. Van a revisar toda la evidencia. Y después decidirán si hay suficiente para presentar cargos formales. Eso puede tomar semanas, incluso meses. Pero mientras tanto, sus bienes están protegidos. Nadie puede tocarlos sin su autorización expresa. ¿Y mis hijos?, pregunté. ¿Qué van a hacer ellos? Rubén hizo una pausa. Probablemente van a intentar otra estrategia. Pueden buscar otro abogado que les aconseje cómo proceder. Pueden intentar negociar. O pueden intentar desacreditarla de alguna otra forma. No sabemos. Por eso necesita mantenerse alerta. Tenía razón. 2 días después, el sábado por la mañana, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no hubiera contestado, pero algo me dijo que lo hiciera. Señora Gálvez, habló una voz de mujer que no conocía. Soy la licenciada Moreno. Represento a sus hijos, Ignacio y Paula Gálvez. Me gustaría reunirme con usted para discutir una posible solución a esta situación. Sin abogados presentes. Solo usted y yo, de mujer a mujer. Una trampa. Obviamente era una trampa. Pero también sentía curiosidad por saber qué nueva táctica intentarían. Cualquier comunicación tiene que ser a través de mi abogado, el licenciado Rubén Montes, respondí. Él tiene mi número. Entiendo, señora Gálvez, pero creo que esta situación se ha salido de control innecesariamente. Sus hijos están muy preocupados. Solo quieren lo mejor para usted. Tal vez si hablamos, podemos encontrar un punto medio. No hay punto medio entre la honestidad y el fraude, respondí. Buenos días, licenciada. Colgué. Inmediatamente llamé a Rubén y le conté. Él suspiró. Están intentando llegar a usted directamente porque saben que conmigo no van a ninguna parte. Bien hecho en no acceder. No hable con nadie que diga representarlos. Absolutamente con nadie. Esa tarde, mientras Rafaela y yo tomábamos té en la cocina, tocaron la puerta. Era Matilde, pero no venía sola. Traía a una mujer mayor que yo, de unos 70 y tantos años, delgada, con el cabello completamente blanco recogido en un moño. Y vete, te presento a Julieta, dijo Matilde. Es mi prima. Pasó por algo muy similar hace 5 años con su hijo. Pensé que tal vez podrían hablar. Nos sentamos en la sala. Julieta tenía ojos tristes pero firmes. Matilde me contó tu situación. Empezó. Y quise venir porque sé exactamente cómo te sientes. Mi hijo intentó hacer lo mismo. Declararme incapaz, quitarme mi casa, meterme en un asilo. ¿Qué pasó?, pregunté. Luché, respondió. ¿Cómo tú estás luchando ahora? Contraté a un abogado, conseguí evaluaciones médicas, reuní pruebas. Y al final gané. Mi casa sigue siendo mía. Mis bienes están protegidos. ¿Y mi hijo? Bueno, mi hijo ya no es parte de mi vida. Su voz se quebró un poco al decir eso último. Ese fue el precio, ¿verdad?, dije. Ganar la batalla legal pero perder al hijo. Ella asintió. Sí. Esa es la parte que nadie te dice. Puedes ganar en la corte, puedes proteger tu patrimonio, puedes salir con tu dignidad intacta. Pero la relación con tus hijos se destruye para siempre. Porque después de algo así, nunca vuelves a confiar en ellos. Nunca vuelves a verlos igual. Y ellos tampoco te ven igual a ti. Ya no los veo igual, admití. Cada vez que pienso en ellos, solo veo a 2 extraños que planearon mi destrucción. No veo a los niños que crié. No veo a los hijos que amé. Veo a 2 personas que valoraron el dinero más que a su propia madre. Julieta tomó mi mano. Duele. Va a doler mucho tiempo. Tal vez siempre. Pero te prometo algo, es mejor vivir con ese dolor y tu libertad, que vivir sin dolor pero sin dignidad. Porque si te hubieras dejado, si hubieras firmado lo que querían, te habrían metido en ese asilo y te habrías marchitado ahí, sabiendo que tus propios hijos te traicionaron. Esa herida nunca cierra. Tenía razón. Y lo sabía. Pero eso no hacía que doliera menos. Después de que Julieta y Matilde se fueron, me quedé sola en la sala. Rafaela se había ido a su casa. La noche caía sobre la ciudad y las sombras llenaban la habitación.
No encendí las luces. Solo me senté ahí, en la oscuridad, pensando. Pensé en todas las noches que había pasado despierta cuando Ignacio era bebé y lloraba sin parar. Cómo lo mecía durante horas, cantándole canciones que mi madre me había cantado a mí. Pensé en todas las veces que ayudé a Paula con su tarea, explicándole matemáticas que apenas entendía yo misma, pero investigando hasta poder enseñarle. Pensé en los cumpleaños, las navidades, las graduaciones. En cada abrazo, cada beso, cada te quiero mamá que me habían dicho. Habían sido mentira todos. O tal vez no. Tal vez en su momento fueron verdad. Pero en algún punto, entre la niñez y la adultez, algo cambió. La gratitud se convirtió en expectativa. El amor se convirtió en conveniencia. Y yo, su madre, me convertí en un obstáculo. El lunes por la mañana, Rubén me llamó con noticias. Señora Gálvez, recibí una comunicación formal de la abogada de sus hijos. Están solicitando una reunión de mediación. Quieren intentar resolver esto sin llegar a juicio. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que están asustados, respondió. El investigador de la fiscalía ya habló con el doctor Pascual. Y aparentemente el doctor está cooperando con las autoridades para evitar que le revoquen su licencia. Les confirmó que Ignacio le ofreció dinero para hacer un informe falso. Eso los pone en una posición muy comprometida. Entonces quieren negociar, dije. Exacto. Quieren ver si pueden llegar a un acuerdo donde usted retira la denuncia a cambio de que ellos se comprometan a dejarlo en paz. Es una táctica común cuando la otra parte sabe que va a perder. ¿Y qué me recomienda usted? Rubén hizo una pausa. Eso depende de lo que usted quiera, señora Gálvez. Si quiere seguir adelante con los cargos penales, podemos hacerlo. Hay suficiente evidencia para procesarlos. Pero eso significa meses, tal vez años de proceso legal. Significa que esto va a salir en los periódicos. Significa que su familia va a ser expuesta públicamente. Y significa que la relación con sus hijos, que ya está rota, se va a destrozar completamente y de manera pública. ¿Y si acepto la mediación? Si acepta, podemos establecer términos muy claros. Ellos firman documentos legales donde renuncian a cualquier reclamo sobre sus bienes. Se comprometen a no acercarse a usted sin su permiso expreso. Tal vez incluimos una compensación financiera por el daño emocional que causaron. Y a cambio, usted retira la denuncia penal. No irían a la cárcel, pero quedarían con un registro de este incidente en caso de que intenten algo similar en el futuro. Necesito pensarlo, dije. Tómese su tiempo, respondió. Pero no mucho. La reunión de mediación está propuesta para pasado mañana. Necesito saber su decisión para mañana al mediodía. Esa noche hablé con Rafaela. Le conté sobre la mediación, sobre las opciones. Ella me escuchó en silencio mientras lavaba los platos de la cena. ¿Qué haría usted, Rafaela?, le pregunté. Si estuviera en mi lugar. Ella secó sus manos en el trapo de cocina y se sentó frente a mí. Señora Ivete, yo no soy madre. No puedo entender completamente ese dolor. Pero lo que sí sé es esto. Usted ya ganó. Ya probó que estaba en lo correcto. Ya los detuvo. Ya protegió su casa y su dignidad. La pregunta ahora no es si puede destruirlos legalmente, porque puede. La pregunta es si quiere vivir el resto de su vida con ese proceso como centro de su existencia. O si quiere cerrar este capítulo y seguir adelante. Seguir adelante, repetí. Sin ellos. Ya está sin ellos, señora, respondió Rafaela suavemente. Estén o no en la cárcel, estén o no en su vida, ya los perdió. Eso ya pasó. Ahora solo está decidiendo qué forma toma esa pérdida. Tenía razón. Como siempre. Llamé a Rubén a la mañana siguiente. Acepto la mediación, le dije. Pero con condiciones muy claras. Quiero que firmen documentos legales irrevocables. Quiero que paguen una compensación de $50,000 por daño emocional. Y quiero que en esos documentos admitan por escrito lo que intentaron hacer. Rubén silbó. $50,000 es mucho. Puede que no acepten. Entonces no hay acuerdo, respondí. Y seguimos con los cargos penales. Ellos deciden qué prefieren, pagar $50,000 o arriesgar cargos criminales que podrían costarle su reputación profesional, posibles multas mayores,
y tal vez hasta tiempo en prisión. Me gusta cómo piensa, señora Gálvez, dijo Rubén con una sonrisa en la voz. Voy a comunicar sus términos. Y nos vemos pasado mañana en la mediación. La mañana de la mediación desperté con un nudo en el estómago. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos veía la sala de mediación, veía las caras de Ignacio y Paula, imaginaba lo que dirían, cómo me mirarían. Parte de mí todavía esperaba, ridículamente, que llegaran arrepentidos, que pidieran perdón de rodillas, que me dijeran que todo había sido un terrible error. Pero la parte racional de mí sabía que eso no pasaría. Llegarían con su abogada, con sus caras de víctimas, tratando de minimizar lo que habían hecho, intentando hacerme sentir culpable por defenderme. Rafaela llegó temprano. Me preparó un desayuno que apenas pude probar. Pan tostado, huevos revueltos, café. Todo sabía a cartón. Señora, tiene que comer algo, insistió. Va a necesitar fuerzas. Me obligué a tragar algunos bocados. Me vestí con el mismo traje color vino que había usado para la evaluación con el doctor Márquez. Era mi armadura. Mi declaración silenciosa de que no iba como una anciana vulnerable, sino como una mujer fuerte que conocía sus derechos. Matilde pasó por mí a las 9. Rubén había programado la mediación para las 10 de la mañana en una oficina neutral, un edificio de servicios legales en el centro. El trayecto fue silencioso. Matilde manejaba con cuidado y cada tanto me miraba de reojo, como verificando que seguía respirando. Vas a estar bien, me dijo cuando estacionó. Solo recuerda, tú no hiciste nada malo. Ellos sí. Tú solo te estás defendiendo. Lo sé, respondí. Pero igual duele. Por supuesto que duele, dijo ella, tomando mi mano. Son tus hijos. Pero el dolor no significa que estés equivocada. Entramos al edificio. Rubén nos esperaba en el lobby. Llevaba un traje oscuro y un maletín de cuero. Cuando me vio, sonrió con esa mezcla de profesionalismo y compasión que ya me resultaba familiar. Señora Gálvez, ¿está lista? Lo estoy, mentí. Subimos al tercer piso. La sala de mediación era un cuarto simple con una mesa larga en el centro, sillas alrededor y ventanas que daban a la calle. Ya había alguien ahí. El mediador. Un hombre de unos 60 años, calvo, con lentes y una expresión neutral que debía haber perfeccionado en años de ver familias destruirse frente a él. Buenos días, señora Gálvez, dijo, extendiendo la mano. Soy el licenciado Vargas. Seré el mediador en esta sesión. Mi trabajo es facilitar la comunicación entre las partes y ayudarlos a llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Asentí y le estreché la mano. Nos sentamos en un lado de la mesa. Rubén a mi derecha, Matilde a mi izquierda. Y entonces esperamos. A las 10:05 llegaron. Escuché sus voces en el pasillo antes de verlos. La voz de Ignacio, grave, diciendo algo que no alcancé a distinguir. La risa nerviosa de Paula. Y otra voz de mujer, probablemente su abogada. Se abrió la puerta. Ignacio entró primero. Llevaba un traje gris oscuro, corbata roja, el cabello perfectamente peinado. Se veía como el exitoso hombre de negocios que era. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo en su mirada que me sorprendió. No era arrepentimiento. Era resentimiento. Me culpaba a mí por estar en esta situación. Paula entró detrás de él. Vestido negro, tacones altos, el maletín profesional en la mano. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero vi cómo apretaba la mandíbula. Estaba furiosa. Y finalmente entró su abogada, la licenciada Moreno. Una mujer de unos 40 años, traje sastre impecable, cabello corto, mirada afilada. Se sentaron del otro lado de la mesa, frente a nosotros. Como dos bandos en guerra. ¿Qué era exactamente lo que éramos? Buenos días, comenzó el licenciado Vargas. Estamos aquí para intentar llegar a un acuerdo que resuelva el conflicto entre la señora Ivette Gálvez y sus hijos, Ignacio y Paula Gálvez. Antes de empezar, quiero recordarles que todo lo que se diga en esta sala es confidencial y no puede usarse en corte si la mediación falla. El objetivo es encontrar una solución sin necesidad de un juicio largo y costoso para ambas partes. Miró a cada lado de la mesa. Licenciado Montes, quiere comenzar presentando la posición de su clienta.
Rubén abrió su maletín y sacó una carpeta. Con mucho gusto, licenciado. Mi clienta, la señora Ivette Gálvez, de 69 años, es una mujer en pleno uso de sus facultades mentales, como certifica el informe del doctor Márquez que tengo aquí. Descubrió que sus hijos, Ignacio y Paula, planearon durante más de un año declararla incapaz mentalmente mediante un informe psiquiátrico fraudulento, con el objetivo de tomar control de sus bienes, específicamente su casa valuada en aproximadamente $350,000, y recluirla en un asilo contra su voluntad. Paula abrió la boca para protestar, pero su abogada le puso una mano en el brazo, silenciándola. Rubén continuó. Tenemos evidencia extensa de este plan. Mensajes de texto, correos electrónicos, grabaciones de audio, y el testimonio del doctor Pascual, quien admitió ante las autoridades que Ignacio Gálvez le ofreció $5,000 para producir un informe falso. Esto constituye intento de fraude, conspiración para cometer fraude, y abuso financiero de un adulto mayor. Mi clienta presentó una denuncia penal que actualmente está bajo investigación. El licenciado Vargas tomaba notas. Ignacio tenía el rostro rojo. Paula miraba la mesa. Sin embargo, continuó Rubén, mi clienta está dispuesta a retirar la denuncia penal y resolver esto de manera privada si se cumplen ciertas condiciones. Primero, que Ignacio y Paula firmen documentos legales renunciando permanentemente a cualquier reclamo sobre los bienes de la señora Gálvez. Segundo, que se comprometan por escrito a no acercarse a ella sin su permiso expreso. Tercero, que paguen una compensación de $50,000 por daño emocional. Y cuarto, que en los documentos admitan por escrito lo que intentaron hacer. $50,000, explotó Ignacio, poniéndose de pie. Esto es un robo. Señor Gálvez, por favor, dijo el mediador con voz firme. Siéntese. Ignacio se sentó, pero su rabia era palpable. La licenciada Moreno carraspeó. Licenciado Vargas, estas demandas son excesivas y punitivas. Mis clientes niegan rotundamente las acusaciones de fraude. Sostienen que su única intención era cuidar de su madre, quien según ellos ha mostrado signos de deterioro cognitivo. Rubén levantó el informe del doctor Márquez. El doctor Márquez, uno de los psiquiatras más respetados de esta ciudad, certifica lo contrario. Y tenemos grabaciones donde sus clientes discuten abiertamente el plan de internación y división del dinero de la venta de la casa. ¿Quiere que reproduzcamos esas grabaciones aquí? La licenciada Moreno palideció. Consultó con Ignacio y Paula en voz baja durante unos minutos. Finalmente se giró hacia el mediador. Mis clientes están dispuestos a considerar un acuerdo, pero $50,000 es inaceptable. Pueden ofrecer $20,000. No, dije en voz alta. Fue la primera palabra que pronunciaba desde que empezó la mediación. Todas las miradas se giraron hacia mí. Rubén me miró sorprendido, pero no me detuvo. Me puse de pie lentamente, mirando directamente a Ignacio y Paula. Pasé más de 40 años criándolos, alimentándolos, educándolos. Vendí todo lo que tenía de valor para pagarles estudios universitarios. Trabajé hasta que mi cuerpo gritaba de dolor para que ustedes tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. Les di todo. Y ustedes planearon robarme mi casa, encerrarme en un asilo, y repartirse mi dinero como si yo ya estuviera muerta. La voz se me quebró, pero continué. $50,000 no es ni una fracción de lo que ustedes intentaron quitarme. No es ni una fracción del daño que me hicieron. Pero es el precio de mi silencio. El precio de que yo no siga adelante con los cargos penales que podrían arruinar sus carreras, sus reputaciones, sus vidas. Así que no voy a aceptar $20,000. Son 50 o nos vemos en corte. Me senté. El silencio en la sala era absoluto. Paula tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de arrepentimiento. Eran de rabia. Ignacio miraba la mesa con los puños apretados. La licenciada Moreno pidió un receso de 15 minutos. Se llevó a Ignacio y Paula afuera de la sala. Los vimos a través de las ventanas de vidrio del pasillo. Discutían acaloradamente. Paula gesticulaba. Ignacio negaba con la cabeza. La abogada les mostraba algo en su teléfono, probablemente calculando que le saldría más caro, pagar los $50,000 o enfrentar un juicio. Rubén me miró. Eso fue muy valiente, señora Gálvez. O muy estúpido, respondí. Ahora puede negarse y tendremos que ir a juicio. No lo harán, dijo Matilde.
Los conoces. Ignacio se preocupa demasiado por su imagen profesional. Y Paula no puede arriesgar su licencia de abogada. Van a pagar. Tenía razón. Cuando volvieron a la sala después de 20 minutos, la licenciada Moreno habló con voz tensa. Mis clientes aceptan los términos. $50,000, renuncia a reclamos sobre bienes, compromiso de no acercamiento y una declaración escrita de los hechos. Pero con una condición. Que esa declaración escrita no sea publicada ni compartida con nadie fuera de este proceso legal. Rubén me miró. Yo asentí. Acepto esa condición. El licenciado Vargas preparó los documentos. Tomó 2 horas redactar todo, verificar cada cláusula, asegurarse de que no quedaran vacíos legales. Durante esas 2 horas, nadie habló. Ignacio y Paula estaban al otro lado de la mesa, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. No los miré directamente. No podía. Finalmente, los documentos estuvieron listos. El mediador los revisó en voz alta. Todos firmamos. Ignacio firmó con trazos bruscos, casi rasgando el papel. Paula firmó con mano temblorosa. Yo firmé con calma, con firmeza, sabiendo que cada letra me devolvía mi libertad. El pago de los $50,000 sería mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de 5 días hábiles, con penalizaciones si se retrasaban. Cuando todo estuvo firmado, sellado y certificado, el licenciado Vargas declaró cerrada la mediación. Nos pusimos de pie. Y entonces, por primera vez en toda la sesión, Paula me miró directamente. Espero que estés feliz, mamá, dijo con voz fría. Destruiste a tu familia por dinero. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Pero no me doblé. Yo no destruí nada, Paula, respondí. Ustedes lo hicieron. Yo solo me defendí. Vamos, dijo Ignacio, tomando a Paula del brazo. Ya no tenemos nada más que hacer aquí. Salieron de la sala sin mirar atrás. La licenciada Moreno recogió sus cosas y nos dio un breve asentimiento antes de seguirlos. Me quedé ahí parada, en esa sala vacía que olía a café frío y tensión acumulada. Rubén guardó los documentos en su maletín. Señora Gálvez, ganó. Recuperó su casa, su dinero, su dignidad. Y tiene una compensación que refleja el daño que le hicieron. Sí, dije. Pero perdí a mis hijos. Ellos se perdieron a sí mismos hace mucho tiempo, respondió Rubén suavemente. Usted solo dejó de fingir que seguían ahí. 3 meses después, estoy sentada en el porche de mi casa, la casa que sigue siendo mía, viendo el atardecer. El cielo se tiñe de naranja y rosa, esos colores que siempre me han parecido demasiado hermosos para ser reales. Rafaela está adentro preparando la cena. Matilde vendrá en un rato para compartir la comida, como hace 2 o 3 veces por semana desde que todo esto terminó. Los $50,000 llegaron a mi cuenta exactamente 5 días después de la mediación. No los he tocado. Están ahí, en una cuenta separada, y cada vez que veo el saldo me recuerdan que gané, que me defendí, que no permití que me destruyeran. Pero también me recuerdan lo que perdí. No he vuelto a saber de Ignacio ni de Paula. Cumplieron su palabra. No han intentado llamar, escribir, ni acercarse. Es como si hubieran desaparecido de mi vida tan completamente como si nunca hubieran existido. A veces, en las noches cuando no puedo dormir, me pregunto qué estarán haciendo. Si piensan en mí, si sienten algo de remordimiento. Pero son solo pensamientos pasajeros. Ya no me consumen como antes. La investigación penal se cerró cuando retiré la denuncia después de la mediación. El doctor Pascual perdió su licencia médica de todas formas. Las autoridades encontraron que había hecho esto con otros pacientes, no solo conmigo. Ahora enfrenta sus propios problemas legales. No siento lástima por él. Eligió vender su ética por dinero. Rubén se convirtió en más que mi abogado. Se convirtió en amigo. Viene a visitarme una vez al mes. Siempre trae flores para el jarrón de la sala, y nos sentamos a tomar café mientras hablamos de todo menos de ese caso. Me cuenta de sus otros clientes, de su familia, de sus planes de jubilación. Y yo le cuento de mi jardín, de las novelas que estoy leyendo, de los lugares que quiero visitar ahora que sé que mi casa está segura. Porque eso es lo que más valoro ahora. La seguridad. Saber que nadie puede quitarme lo que es mío.
que puedo tomar mis propias decisiones, que mi vida me pertenece. He empezado a hacer cosas que antes no me permitía. Cosas pequeñas pero significativas. Me inscribí en un club de lectura en la biblioteca del barrio. Voy todos los jueves por la tarde y discutimos libros con un grupo de mujeres de mi edad. Algunas viudas como yo, otras casadas, pero todas con historias que contar. Ahí conocí a Nazario, el único hombre del grupo, un señor de 72 años que perdió a su esposa hace 3 años y encontró consuelo en los libros. También retomé la costura, pero ahora no por necesidad, sino por placer. Hago manteles, cojines, vestidos pequeños que regalo o vendo en una feria de artesanías local. El dinero que gano es poco, pero es mío. Ganado con mis manos, con mi talento, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Y viajé. Ese viaje a las montañas que Ignacio siempre desalentaba. Lo hice. Fui con Matilde y otras 2 amigas del barrio. Pasamos 4 días en una cabaña rodeada de pinos. Caminamos por senderos que me dejaron sin aliento pero feliz. Comimos truchas recién pescadas y nos sentamos alrededor de una fogata contando historias de nuestras vidas. Fue una de las semanas más felices que recuerdo. Rafaela sigue trabajando conmigo. Le aumenté el sueldo considerablemente con parte de esa compensación de $50,000. Se lo merecía. Ella arriesgó su trabajo, su comodidad, para decirme la verdad cuando nadie más lo haría. Y más que empleada, se convirtió en familia. La familia que elijo, no la que me tocó por sangre. A veces veo niños en la calle jugando con sus padres y siento una punzada. Me pregunto si Ignacio y Paula tendrán hijos algún día. Si yo tendré nietos que nunca conoceré. Si esos nietos crecerán preguntándose por qué la abuela no está en sus vidas. Y duele. No voy a mentir y decir que no duele. Porque sí duele. Cada día un poco. Algunos días más que otros. Pero también aprendí algo importante en estos meses. Aprendí que el amor maternal no es infinito. No es incondicional de la manera que nos hacen creer. Hay límites. Hay líneas que cuando se cruzan, no se pueden descruzar. Y está bien poner esos límites. Está bien protegerse. Está bien decir no, hasta aquí, no más. Durante años creí que ser buena madre significaba sacrificarlo todo. Significaba dar hasta quedar vacía. Significaba perdonar siempre, sin importar qué. Pero ahora entiendo que eso no es amor. Eso es autodestrucción. Y ninguna madre debería destruirse por sus hijos, así como ningún hijo debería destruir a su madre. Julieta, la prima de Matilde que también pasó por esto, viene a visitarme de vez en cuando. Nos hemos vuelto amigas. Hay algo reconfortante en hablar con alguien que entiende exactamente por lo que pasaste. Que no te juzga. Que no te dice que deberías perdonar y olvidar. Que simplemente está ahí, como un espejo de tu propia experiencia. Me dijo algo hace unas semanas que me quedó resonando. Y vete, me dijo, lo que hiciste no solo fue salvarte a ti misma. Fue enviar un mensaje. Un mensaje a otras mujeres de nuestra edad que están pasando por lo mismo y creen que no tienen opciones. Les mostraste que sí las hay. Que podemos defendernos. Que no tenemos que aceptar el abuso solo porque viene de familia. No sé si eso es cierto. No me siento como una heroína. Me siento como una mujer de 69 años que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Pero si mi historia ayuda a alguien más, si otra madre en algún lugar lee esto o escucha esto y se da cuenta de que no está sola, entonces tal vez todo este dolor valió la pena. He pensado mucho en qué les diría a Ignacio y Paula si los viera hoy. Si de repente tocaran la puerta y pidieran hablar. Y la verdad es que no lo sé. Parte de mí quiere gritarles. Preguntarles cómo pudieron. Exigir una disculpa real, no las palabras vacías que probablemente me darían. Pero otra parte de mí, la parte que está sanando, simplemente querría mirarlos a los ojos y decirles esto: los amé con cada fibra de mi ser. Les di todo lo que tenía y más. Y ustedes decidieron que eso no valía nada. Decidieron que yo no valía nada. Y esa es una decisión que tienen que vivir con ella, no yo. Porque yo ya no cargo con su traición. La dejé ir. Y espero que algún día, cuando sean viejos como yo, cuando necesiten a alguien que los cuide, que los ame, que esté ahí para ellos, recuerden este momento. Recuerden lo que le hicieron a su madre. Y espero que les duela tanto como me dolió a mí.
Pero no creo que ese día llegue. No creo que vuelva a verlos. Y cada día que pasa, me duele un poco menos. El sol ya casi se ha puesto. Rafaela sale al porche y me entrega una taza de té caliente. Es una noche linda, señora, dice, sentándose en la silla junto a la mía. Sí, respondo. Lo es. Y lo es. Porque estoy en mi casa. Mi casa. Rodeada de personas que me aman de verdad. Con mi libertad intacta. Con mi dignidad restaurada. Con mi futuro en mis propias manos. Perdí a mis hijos. Esa verdad nunca va a cambiar. Pero no perdí mi vida. No perdí mi hogar. No perdí mi capacidad de elegir, de decidir, de ser dueña de mi propio destino. Y sentada aquí, viendo cómo las estrellas empiezan a aparecer en el cielo oscurecido, me doy cuenta de algo. Me doy cuenta de que sobreviví. No solo sobreviví la traición. Sobreviví el dolor. Sobreviví la pelea. Y del otro lado de todo eso, sigo aquí. Rota en algunos lugares, sí. Con cicatrices que nunca van a desaparecer completamente, sí. Pero aquí, viva, libre, mía. Y eso, después de todo, es suficiente. Matilde llega tocando el timbre. La escucho reír con Rafaela en la entrada. Traen vino, pan recién horneado, queso. Vamos a cenar en el jardín porque hace una noche perfecta. Vamos a brindar por las pequeñas victorias, por la amistad, por seguir adelante. Me levanto de la silla del porche y entro a la casa. Mi casa. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando cruzo el umbral, no siento peso. No siento miedo. Solo siento paz. No es la paz de tener todo resuelto. No es la paz de una familia feliz reunida alrededor de la mesa. Es la paz de saber que hice lo correcto. Que me defendí cuando importaba. Que no me rendí. Y mientras ayudo a poner la mesa, mientras escucho a Rafaela y Matilde hablar y reír, mientras descorcho el vino y sirvo las copas, me permito sonreír. Una sonrisa real. Una sonrisa que viene desde algún lugar profundo que creí perdido. Porque esta es mi vida ahora. No la vida que soñé cuando mis hijos eran pequeños. No la vida que imaginé cuando envejecí. Pero es mi vida. Y es suficiente. Es más que suficiente. Brindamos. Por nosotras. Por las mujeres que se niegan a ser víctimas. Por las que pelean cuando sería más fácil rendirse. Por las que entienden que a veces, amar significa soltar. Y a veces, soltar significa salvarse. La noche es hermosa. La comida es deliciosa. La compañía es genuina. Y yo estoy aquí. Completa. Imperfecta. Pero finalmente libre. Y eso es todo lo que necesito.